¿Todo bien? Sí, bien. Ya, chicos. Entonces vamos a empezar, pues ya hemos cerrado hasta las 8:10 para que los demás compañeros se puedan unir. Me imagino que durante la sesión se van a ir uniendo. ¿Ya? Sin más preámbulos, le doy el pase a la profesora Damaris para que pueda empezar con la clase de hoy. Bueno, chicos, Chicos, buenas noches. Leslie y Claudio, la otra chica o chico, me dice. Pues como somos poquitos, espero que puedan participar conmigo todo el rato y les voy a estar haciendo preguntas. Y la prioridad es que se pueda entender la clase y pues ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, por el chat, por las manos y sus reacciones con los emojis para saber que están presentes. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Se puede ver, chicos? ¿Se puede ver? Hola, Felicita. ¿Se puede ver? Sí, se Sí, ve. Ya, genial. Entonces, espero que todos puedan participar, igual que la clase pasada, todos estuvieron muy participativos. Entonces, espero ahorita lo mismo. Y pues vamos a iniciar con los temas. A ver, un momento. Ya. Vamos a iniciar con los temas de Proteus y el tema de Enterobacter y Serratia. Son tres géneros importantes que vamos a tratar ahora. Sobre todo Serratia, tiene una historia bastante graciosa de cómo se descubrió sus pigmentos y todo. Entonces, a lo largo de la clase iremos viendo cada uno. El plan de nuestra clase es más que nada seguir estudiando a la familia de las Enterobacteriaceae, de las enterobacterias. Y pues en este caso ahora nos va a tocar Proteus, nos va a tocar Enterobacter y Serratia. Empezaremos con Proteus primero. Cualquier cosa, cualquier duda, me la dice. El género Proteus van a ser bacilos gram negativos. Eso significa que van a ser pintados de color rojo. Van a tener unas formas de varillas. Por ejemplo, en esta imagen de acá, si se dan cuenta, tienen como formas de varillas, así un poco largas, uno así, otro así. Van a tener formas de varillas, ¿no? Por lo mismo que también van a ser bacilos. Van a tener un tamaño de 0,4 a 8 micras. Y los más grandecitos, los que ya se pueden ver más, desde 1 a 3. Van a ser anaerobios facultativos. O sea que con o sin oxígeno van a poder vivir. Van a ser móviles, o sea, van a presentar flagelos perítricos. ¿Alguno de ustedes por el chat o por el audio, se acuerdan qué eran los flagelos perítricos? ¿En qué forma estaba el bacilo? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿se acuerdan? Felicita, Claudio, Leslie. ¿Se acuerdan cómo era el bacilo? El bacilo está acá. ¿Cómo era su flagelo? Así, así. En este caso, cuando hablamos de unos flagelos perítricos, son los flagelitos que están así todos desordenados. Así, 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 así. Los flagelos perítricos, los que están todos despeinados. Van a tener una temperatura de crecimiento de 37 grados. Esa va a ser su temperatura óptima. O sea, el cuerpo humano está a 37 grados. En este caso, los proteus van a ser catalasa positivo y oxidasa negativo. Ahora vamos a ver también qué tanto nos va a servir saber eso en los métodos diagnósticos. Y van a ser ubicuos. O sea, cuando yo les digo ubicuos, nos referimos a organismos, en este caso ahora la bacteria, el género Proteus, que están distribuidos en distintos lugares. Pueden estar en agua, en suelo. En este caso, nuestro Proteus está en el ambiente, lo que les dije. Tracto intestinal de humanos, o sea que sí está presente. Aves, reptiles, o si estamos hablando de animales también. También puede estar como en el estiércol, en la suciedad, suelos y aguas contaminadas. ¿Qué es lo que quiero que me saquen de esta diapositiva? Es que recuerden que ahorita seguimos viendo la familia de las enterobacterias, que son gram negativos, que van a tener una forma de varilla, van a ser móviles porque tienen flagelito,
van a ser anaerobios facultativos y catalasa positiva y oxidasa negativa. Esto de acá para el método de diagnóstico. Hasta aquí, chicos, ¿claro? ¿O repetimos una vez más? ¿Cómo lo ven ustedes? Felicita, Leslie. Sí, está claro. Claro. Ya, bien, chicos. Muy bien. En este caso, en el género Proteus, va a haber algo distinto que va a tener con otras bacterias. Va a tener algo que se llama swarming, que en este caso swarming significa movimiento, desplazamiento. En este es agar sangre, por ejemplo. Se dan cuenta, voy a ponerlo de otro color para que no lo arruine tanto, más delgado. Se dan cuenta de que está así como una flor y así, 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 y va así, como en forma circular. Ya, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Proteus? ¿Por qué el Proteus hace esto, que es diferente a las demás bacterias? Nos dice la teoría, va a tener ciclos periódicos de migración. O sea, cuando se refiere a ciclos periódicos es que va a ir poco por poco, produciendo zonas concéntricas. O sea, que acá va a empezar a concentrarse acá. Así, 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 y va así, 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 en líneas, como en espirales, así de lo que usamos para atrapar a los mosquitos, por ejemplo, ¿no? Eso está diciendo la teoría. También nos dice que se va a propagar en una película de crecimiento uniforme, o sea, en pocas palabras, que va a ir poco por poco creciendo uniformemente. Si se dan cuenta, todos están en la misma línea. Una línea, dos, tres, y no ninguno está como que desviado ni nada, todos siguen una misma línea. ¿Qué más? Esta bacteria se ha cultivado en un medio líquido. ¿Y por qué se forma este swarming? Porque la bacteria se había cultivado en un medio líquido y luego se va a transferir a un medio sólido. En este caso nos referimos a los agares. Entonces, el género en el que mejor se ha estudiado este fenómeno Proteus, este fenómeno swarming, se va a caracterizar pues por la formación de círculos concéntricos a partir del punto de inoculación, en este caso aquí estaría el punto de inoculación, que le brindaría un aspecto de diana a la colonia. En este caso se refiere en forma de película. Para que no se confundan mucho, en la universidad, sobre todo en los pasitos pequeños de los doctores, a mí me preguntaron cuál género era el que daba este famoso swarming o movimiento, desplazamiento. En este caso nos da el género Proteus, el swarming. Va a ser por ciclos periódicos, o sea, que va a ir poco por poco en un mismo movimiento. Es el único género que vamos a hablar el día de hoy que nos va a dar este tipo. En todo caso, por ejemplo, cuando hablamos de las enterobacterias, va a haber uno que otro género que nos va a dar. En este caso nos da Proteus. Pero también van a haber otros géneros que vamos a ir viéndolo más adelante. Pero hay que recordar que el que más destaca en este swarming va a ser el género Proteus. ¿Por qué? Porque se va a propagar en un crecimiento uniforme, que todo va a estar uniformemente. ¿Ves que no hay van a ver que no hay desvíos ni nada? ¿Por qué pasa esto? Ya que cuando la bacteria se cultivó en un medio líquido y se pasó un medio sólido, donde se plantó, va a haber puntos concéntricos que van a ser así, así, así. Y eso es propio ya de la bacteria. Entonces se llama swarming, el famoso swarming. A ver, un momento voy a cerrar la ventana porque va a haber un poco de... Ya. Ahora, el género Proteus nos dice también, ok, todo está bien, entonces yo hago el swarming, soy catalasa positivo, oxidasa negativo, soy una bacteria gram negativa que me tiño de rojo, pero también nos dice, ok, voy a hacer catalasa positiva, así reacciona la catalasa positiva, no se olviden, lo habíamos visto en los primeros días. Voy a hacer ureasa positivo, la enzima ureasa va a trabajar en la urea, lo cual nos va a dar próximamente unos cálculos renales. Y eso iremos viéndolo en la patogenia del Proteus. También que va a ser peligroso. Va a ser oxidasa negativa, va a tener un indol variable, se va a poder, en el rojo de metileno va a ser positivo, va a reducir el nitrato a nitrito, va a fermentar glucosa, o sea que estamos hablando de un género fermentador.
y no van a hidrolizar la gelatina. ¿Qué es lo importante que quiero que me recuerden de aquí? Es que el Proteus va a tener como patogenia, como un factor de virulencia, va a ser ureasa positivo. ¿Qué significa esto? La ureasa es una enzima que va a estar presente. Entonces, lo que más adelante nos va a poder dar un cálculos renales, que lo vamos a ir viendo en las siguientes diapos. Entonces, quiero que me recuerden que el Proteus va a ser ureasa positiva, catalasa positiva, y pues va a reducir el nitrato a nitrito. Eso es importante. A ver. ¿Y dónde va a afectar el Proteus? ¿Dónde se va a ver? El Proteus, en este caso puse una imagen del Murray, y pues vemos acá que el Proteus más que nada va a afectar nuestro tracto urinario. Vamos a ver que el Proteus va a dar infecciones urinarias también y puede dar hasta cálculos renales y a nivel del riñón. El género Proteus pertenece pues a la familia de las enterobacterias, los que les había dicho, y va a ser responsable de infecciones en el ser humano, o sea que también en los animales, pero también en los seres humanos. La especie Proteus mirabilis, esta especie de acá, Proteus mirabilis, es la que con mayor frecuencia vamos a hallar. Cuando veamos los casos clínicos nos vamos a dar cuenta que Proteus mirabilis es lo que más se va a encontrar, entonces hay que tener mucho ojo. Al igual que otras enterobacterias como la E. coli, por ejemplo, la semana pasada vimos E. coli. La E. coli causaba infección urinaria y también infección cutánea. En este caso, nos dice, ok, yo pertenezco a la familia de las enterobacterias, soy responsable de infectar a los humanos. Y en caso de acá, Proteus, su género más importante, a través del género Proteus, va a ser el Proteus mirabilis. Va a ser el que vamos a hablar ahora. Vamos a tratar un poco más sobre esto. Entonces, ¿a dónde afecta principalmente? A nuestro tracto urinario. El tracto urinario es lo primero que va a afectar el Proteus. Hasta ahí, chicos, ¿claro? Repetimos algo. ¿Algo no les quedó en duda? Si no, si todo bien, ¿me hablan esto? Sí, felicita. La última parte, por favor. Ya. Entonces, según la bibliografía nos dice, ¿dónde afecta? ¿Dónde va a afectar este género Proteus? El género Proteus, recordemos, va a pertenecer a la familia de las enterobacterias, pero en este caso se le dice Enterobacteriaceae, que ya les había explicado la semana pasada, pero enterobacterias. Y va a ser responsable de las infecciones que estén en el ser humano. Según nuestra bibliografía, nosotros usamos el Murray, el libro que vamos a la universidad, nos dice que lo primero que va a afectar el Proteus va a ser el tracto urinario. En este caso acá vemos el Proteus, por ejemplo, ¿ves? La chericha. Y la mayor especie, o sea, la especie más destacada del Proteus va a ser el Proteus mirabilis. El Proteus mirabilis va a ser la especie más destacada y la que con mayor frecuencia se va a dar en los hospitales. Entonces, recordemos esto. Y al igual que en otras enterobacterias, por ejemplo, si recordamos Escherichia coli, que vimos la semana pasada, también sabemos que daba en el tracto urinario. Entonces, una de las bacterias que con más frecuencia da es Escherichia, Proteus, Klebsiella, que también vimos la semana pasada, van a dar una frecuencia contra la infección urinaria. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando tratamos a un paciente con infección urinaria, podemos sospechar que puede ser tanto una E. coli como puede ser un Proteus mirabilis, por ejemplo. ¿Hasta ahí, Felicita? ¿Más claro? Sí, gracias. Ok. Bien, chicos, bien. Ahora, todos van a tener su factor de virulencia. Van a tener factores de virulencia. En este caso, el factor de virulencia del Proteus va a ser que va a tener flagelos, lo que le ayudará a desplazarse. Va a tener un antígeno H. ¿Qué va a hacer el antígeno H? El antígeno H va a ayudar a que pueda invadir las vías urinarias. Acá lo puse al costado. Va a ayudar a que invada las vías urinarias. Va a tener fimbrias. Fimbrias será los pelitos. Acá está, supongamos que es un bacilo. Acá es un flagelo.
Esto eran las fibras, los chiquititos, los pelitos, así que aparte que se adherían al tejido, también se pasaban plásmidos con ADN. Va a tener fimbrias, eso es importante. Va a tener proteínas de membrana y va a tener ureasa. Otra vez se repite ureasa. ¿Será importante? Sí, es importante. Dice, ureasa que va a actuar en la urea va a liberar amoníaco y lo que va a causar un daño celular. En la siguiente diapo vamos a ver cómo la ureasa es la que va a hacer un daño celular. Y va a tener hemolicinas. Cuando hablamos de hemolicinas, lisinas, de lisis, viene de romper, de muerte. Entonces, hemo, de hemoglobina de sangre, va a hacer un daño a nuestros glóbulos. Y pues no van a producir toxinas solubles. ¿Qué es lo que quiero primero que me saquen de aquí? Es que otra vez se repite ureasa. Va a tener ureasa positiva. ¿Y qué va a hacer esta ureasa? Va a liberar amoníaco, lo cual nos va a dar un daño celular terrible. También flagelos y fimbres. Esas son las cositas que quiero que me saquen. A ver, ahora voy a explicarles cómo es que se produce una infección. Y aquí todos los quiero atentos para que podamos entender. Se va a producir infecciones en el tracto urinario. Esto ya lo vimos. ¿Dónde afectaba? Así que lo que vimos lo primero es, ¿qué pasa? Cuando producen las infecciones del tracto urinario, también pueden dar infecciones de la vejiga urinaria o cistitis, ¿no? Y pues en las infecciones del riñón o también pueden dar una pielonefritis. ¿Pero por qué? Porque van a producir grandes cantidades de ureasa, lo que les decía. ¿Qué va a hacer la ureasa? Va a dividir la urea, más adelante hay un cuadrito también, pero vamos a verlo acá también. La ureasa va a hacer que la urea se divida en dos, o sea, sus componentes, pero los va a dividir en dos, dióxido de carbono, CO2, y amonio. Ay, no puedo escribir muy bien con esto. Y en amonio. Entonces, eso hay un cuadrito más adelante porque se puede entender mejor. ¿Y qué pasa cuando la ureasa está elevada? Cuando divide la urea en dióxido de carbono y amonio, va a elevarse el pH urinario que va a dar lugar a que se formen cálculos renales y el aumento de la alcalinidad, porque se elevó el pH y más alcalino de la orina, va a resultar tóxico para el urotelio. Esta parte, ¿desean que la vuelva a repetir otra vez? Porque es un poquito complicada a veces. Sí, por favor. Ya, ok, no te preocupes. ¿Qué pasa? Cuando les dije que recuerden que va a ser ureasa positivo, es porque va a producir grandes cantidades de ureasa. Recordemos eso, grandes cantidades. ¿Qué hace la ureasa? La ureasa va a dividir la urea en dióxido de carbono, CO2 y amonio. Adelante hay un cuadro igual, pero va a dividirlo en amonio. ¿Y qué pasa cuando lo dividió? Elevó el pH. El pH ya no va a ser 7, elevó el pH urinario y va a dar lugar a la formación de cálculos renales, que por la elevación del pH se formaron cálculos renales. Entonces, el aumento de la alcalinidad, porque elevó el pH de la orina, va a resultar tóxico para el urotelio. Acá tengo una imagen para que se pueda entender. Ah, acá está. Acá está mi imagen. Miren. Mi lápiz. Acá está. Primero recordemos que la ureasa es, supongamos que estamos hablando ahorita hablamos del proteus, ¿no? El proteus va a producir una enzima que se va a llamar ureasa, lo que les decía. La enzima hace que los ácidos del estómago sean menos ácidos, o sea, los va a neutralizar. Hace que la acidez del estómago ya no sea ácida, lo normal, sino sea neutra, lo va a neutralizar. Eso, ¿qué va a hacer? Va a debilitar el recubrimiento del estómago, o sea que nuestro estómago ya no va a estar protegido, su recubrimiento va a estar débil, lo que hace que las células del estómago van a correr mayor riesgo de lastimarse, porque si no hay alguien que esté protegiendo el estómago, que esté recubriendo,
¿Qué pasa? Las células del estómago van a tener mayor riesgo de lastimarse con el ácido y la pepsina. Y que porque los líquidos digestivos son fuertes. Entonces la ureasa lo que va a hacer, esta bacteria que produce ureasa, hace que los ácidos del estómago sean menos ácidos, o sea, los neutraliza. Y al neutralizarlos va a debilitar el recubrimiento de nuestro estómago. Y cuando, va a bajar su nivel de recubrimiento, ¿qué pasa cuando ya está expuesto? Va a correr mayor riesgo de poder lastimarse con su propio ácido. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Eso es la ureasa. Vamos a ver qué hace la ureasa acá. La ureasa va primero con la urea. Y a la urea la va a dividir en dos, en amonio y en CO2. ¿Qué pasa? Que les dije que eleva el pH. Y al elevar el pH forma cristales de estrubita y apatita. No se confundan, piedras. Forma piedras, como piedritas. Forma piedritas. ¿Y qué pasa? Forma cálculos renales, porque si recordamos de lo que estamos viendo ahora con la profesora Ney también, que ¿quién daba cálculos renales? Las piedritas, ¿verdad? Entonces, recordemos acá otra vez y lo voy a volver a repetir. La ureasa, el proteus va a ser ureasa positivo. La ureasa va a hacer que la urea se divide en dos, en amonio y en CO2. ¿Qué pasa? Cuando estas dos se dividen, va a haber un pH elevado, se eleva el pH. ¿Y qué pasa aquí? Forma cristales de estrubita y apatita, que en este caso son piedritas, ¿no? Va a formar cristales o piedritas. Y en este caso nos daría como resultado final cálculos renales. Así es como todo está interconectado. Eso es lo que hace el proteus. Por eso es que no solamente afecta a nivel renal, también afecta, da infecciones del tracto urinario, por ejemplo, que también viene con los riñones. Esto es lo que pasa con el proteus. Este es su factor de virulencia principal. Si ustedes leen el libro del Murray, sí más o menos sabía, pero si leen información de internet, nos vamos a dar cuenta que dice el proteus, su factor de virulencia principal va a ser que, como es ureasa positivo, va a ser todo este círculo que les acabo de decir, todas estas flechas, y termina en cálculos renales. ¿Por qué? Porque hubo un desenlace, la urea se convirtió en amonio, en CO2, y eso hizo que se eleve el pH, lo cual formó los cristales, que en este caso son las piedritas renales, las piedritas que están en el riñón, y luego dio un cálculo renal. ¿Hasta aquí? ¿Claro, chicos? ¿O una vez más Sí, repetimos? está claro, gracias. Ok, genial. Eso es lo que quiero que me recuerden, porque esto puede venir en su examen de la universidad o puede venir en el examen de ahora, del domingo. Recuérdenme esto. Por eso lo he puesto así con flechitas, para que se pueda entender mejor. Ahora, el género Proteus va a tener distintos subgéneros importantes, pero el que vamos a tratar más va a ser Mirabilis y Vulgaris, ¿no? Pero de todas maneras hay que recordar. Nos dice el género Proteus, ok, yo tengo distintos subgéneros, el Proteus vulgaris, el Proteus mirabilis, el Proteus peneri y el Proteus mixophaensis. ¿Qué es importante recordar? Que vulgaris, mirabilis y peneri van a causar infecciones oportunistas en los seres humanos. Nosotros tenemos proteus en el tracto gastrointestinal, sí, en bajas cantidades, pero cuando nuestro organismo está débil, está debilitado, nuestro sistema inmune, van a causar infecciones. Por eso son infecciones oportunistas, porque están esperando, están al acecho de que tu sistema inmuno baje, de que hayan crecido en invasión de las bacterias, hayan multiplicado un montón por un contagio que hubo, y eso. Y pues el último género nos dice que nunca ha sido identificado en humanos, o sea que por eso no tienen tanta importancia clínica. Los que vamos a ver ahora va a ser el Proteus vulgaris y el Proteus mirabilis, que estos sí me van a causar una infección oportunista, que estos sí están esperando hacerte daño. Hasta acá, chicos, ¿claro? Sí, Ya, genial. Ahora,
Veamos un poco de la epidemiología, de qué pasa en el Perú y en general en el mundo. He conseguido dos imágenes. Una de acá es de la clínica peruano-japonés que le dicen, pero en realidad se llama Clínica Centenario Peruano-Japonesa, que fue no había del 2022 ni del 2023, pero lo único que encontré fue el 2016. En el 2016, si vemos quiénes están al tope casi, por una consulta ambulatoria, nos vemos que el Proteus mirabilis, el primero que les había dicho que tenía importancia, está ahí arriba, está con la Escherichia coli. Lo vimos la semana pasada, Klebsiella. Vimos la semana pasada Escherichia. Y ahora que vemos Proteus mirabilis, también está acá. Por una consulta ambulatoria, va a estar con 41. En este caso, en 2016, en la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, se encontraron 41 pacientes que tenían Proteus mirabilis. Entonces, sí es de importancia clínica. Y pues a nivel mundial van a haber infecciones intrahospitalarias, o sea, en los nosocomiales. En este caso encontré de Chile del 2016. Acá ya lo dividió. Si se dan cuenta, solo habla de Proteus acá. Proteus mirabilis, Proteus vulgaris y Proteus peneri, que le dije que casi no se daba. Si nos damos cuenta, se hicieron muestras de orina y en las muestras de orina de Proteus mirabilis dio 907 pacientes de Proteus mirabilis, o sea, un montón de gente. Y cuando hablamos de Proteus vulgaris, 60, que también es importante. Y bueno, Proteus peneri, 3. Pero ¿qué es importante? El Proteus mirabilis vamos a tener que estudiarlo bien porque se va a repetir en la clínica de los pacientes. Ahora, se hizo también pruebas en tejido, en piel, 253, en muestras respiratorias, 67, en catéter, 18, 12 y en otras muestras clínicas, 38. ¿Qué es lo que quiero que me saquen de aquí? Según el Perú, según el MINSA del 2016, que es lo que encontré, quien se lleva el tope es lo que vimos la semana pasada, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Se llevan el tope, pero no dejan atrás al Proteus mirabilis. Acá está nuestro foco, el Proteus mirabilis. 41%, 41 pacientes de ambulatorios. Entonces, hay que recordar eso. También tiene importancia clínica, entonces. Y pues a nivel mundial, revolvemos a recordar, Proteus mirabilis se saca la lotería. 907 pacientes con Proteus mirabilis. Entonces, hay que recordar eso. Ya. A ver. Nos dice que Proteus mirabilis y Proteus vulgaris ambos van a causar infecciones en el tracto urinario. Va a estar presente en nuestra flora gastrointestinal normal, o sea que ambos van a estar presentes, pero en bajo contenido, en poco. Por eso se dicen infecciones oportunistas, porque están buscando la oportunidad de poder hacerte daño. Cuando tu sistema inmune está débil, cuando pasas a ser un paciente inmunocomprometido, entre otros. Ocasionalmente en huéspedes sanos, eso ocasionalmente en algunas veces está, y frecuentemente en personas con catéteres insertados o anomalías anatómicas o funcionales en el tracto urinario, los que ya tienen de por sí una infección en el tracto urinario o que han sido insertados con catéteres, ellos van a estar también expuestos ahí. Entonces, ¿qué es lo que más quiero que me saquen de aquí? Que va a ser frecuente en el tracto urinario. Va a ser presente ocasionalmente en algunos huéspedes sanos. O sea que mientras tenga un poquito, no hay problema. ¿Qué pasa? Cuando se suscita el problema, recuerden que están viendo inmunología también, cuando se suscita el problema, cuando nuestro sistema inmune está débil, cuando estamos débiles o cuando estamos enfermos de cualquier otra cosa, el Proteus mirabilis y el Proteus vulgaris aprovecha a infectarnos. Entonces, ahora solo hablando del Proteus mirabilis, el que se llevaba el premio, el número 1 de los Proteus, nos dice que es un patógeno nosocomial significativo, o sea,
que puede estar dentro de los hospitales. Cuando los pacientes están hospitalizados, pueden ser infecciones nosocomiales que están dentro del hospital, que se pueden infectar ahí. Ocasiona bacteriemia, bacterias, meningoencefalitis neonatal, en este caso, septicemia, bacterias en la sangre. Todo eso puede dar. Y va a estar implicado en, pues, artritis reumatoide con alguna ITU, como, por ejemplo, algunos efectos desencadenantes. ¿Qué quiere decirme esto? ¿Qué quiero que me saquen del Proteus mirabilis y por qué puse todo esto? Quiero que recuerden que puede ser un patógeno nosocomial que puede ocasionar bacteriemia, que casi siempre lo ocasiona. Puede dar septicemia también. Cuando alguien se refiere a septicemia, hablamos de bacterias en el torrente sanguíneo. O sea que la bacteria no se quedó ahí nomás, sino que ingresó al torrente sanguíneo y tienen que hacer hospitalizar al paciente de una vez, porque puede ser incluso, puede llegar incluso a la muerte. Y también puede el paciente presentar artritis reumatoide con una ITU, por ejemplo, como factores desencadenantes del mismo Proteus. ¿Qué más nos puede dar el Proteus? El Proteus nos puede dar infecciones urinarias. Según la bibliografía, dice que el más del 10% de los pacientes que están hospitalizados por Proteus nos pueden dar infecciones urinarias. ¿Qué más nos puede dar? Nos puede dar enteritis, especialmente en niños. ¿Pero qué es la enteritis? La enteritis va a ser cuando el tubo digestivo se inflama por un tiempo, no va a estar siempre inflamado. Y pues cuando hablamos de una enteritis regional, habitualmente afectar pues al intestino delgado y al colon. Pero más que nada, nuestro público van a ser niños y pacientes inmunocomprometidos. Van a ser los que van a ser el foco del Proteus. Va a tener una afección por el tubo, porque el tubo se va a inflamar. Y también nos puede dar abscesos hepáticos. Abscesos hepáticos por ejemplo, ese tipo de cavidades que están llenas de pus en el hígado. Va a ser una colección localizada de pus en el hígado, o sea, como que un sitio como que va a estar medio abierto, donde va a estar el pus ahí. ¿Y por qué? Porque fue proceso infeccioso con destrucción del parénquima y del estroma hepático, ustedes ya vieron anatomía, y por una bacteria, Entonces, ¿qué hay que recordar de aquí, chicos? Que nos puede dar infecciones urinarias en casi un 10% de pacientes, que va a ser frecuente. Nos puede dar una enteritis, o sea, la inflamación del tubo digestivo durante un tiempo, y unos abscesos hepáticos que van a estar llenecitos de pus, que si, por ejemplo, un paciente viene por un absceso hepático, hay que ver qué bacteria lo infectó. Pero en este caso, recordemos que Proteus mirabilis te dice, ya, yo también te puedo dar un absceso hepático. Hacemos su medio de cultivo y su diagnóstico y nos damos cuenta que el paciente tenía Proteus, por ejemplo. Proteus mirabilis de cajón ahí. ¿Hasta ahí claro esta parte, chicos, o repetimos algo? Felicita, Leslie. Está claro. Sí, claro. Bien, chicos, bien. Ahora vamos con los casos clínicos también. ¿Qué nos puede dar también? Nos puede dar algo que se llama meningitis. La meningitis va a ser la inflamación de las membranas meninges que rodean el cerebro y la médula espinal. La meningitis bacteriana va a ser grave. Hemos visto que distintas bacterias, de las enterobacterias sobre todo que hemos estado viendo, nos van a dar meningitis. Algunas personas con infección van a morir y la muerte puede pues ocurrir apenas en unas horas. O sea que cuando alguien viene con síntomas de meningitis o de inflamación de las membranas, tenemos que atenderlo así. Tiene que ser nuestro paciente de urgencia, ya que pueden morir apenas en unas horas. Pues si la mayoría de las personas, lo bueno es que se recuperan de una meningitis bacteriana. También, ¿qué nos puede dar? Una otitis media. Esto, recuerdo que fue una pregunta de mi examen de los pasitos que nos daba el doctor, porque dijo, ¿qué bacteria nos daba una otitis media? Y había puesto Escherichia coli, había puesto Salmonella, había puesto Klebsiella, y así varias, y había puesto una Proteus.
Y si bien es cierto, dijo, ¿cuál es la bacteria más frecuente que nos puede dar otitis media, ¿no? Y en este caso ya sabíamos que era Proteus, ¿no? Y lo bueno es que, si va, ahí sí me he marcado bien, pero es un plus que les doy. Hay que recordar las manifestaciones clínicas que tiene cada bacteria. Entonces, ¿qué es la otitis media? La otitis media es una consecuencia de una infección, ya sea por un virus o por bacterias. En este caso hablemos del Proteus, como una complicación de un resfriado común, en este caso de alergias. Aunque la otitis media puede aparecer en cualquier edad, es más frecuente niños de edades entre los 3 meses y 3 años. No quiere decir que solamente a ellos les da, simplemente te están diciendo que es más frecuente que les dé a ellos. Que hay que recordar que estamos dándonos cuenta que nuestro público, el público que va a estar con nuestra bacteria, van a ser niños y pacientes inmunocomprometidos. Ahora, ¿cómo vamos a verlo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta de que tenemos Proteus mirabilis o Proteus vulgaris? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer un diagnóstico. Diagnóstico por las muestras de orina, de sangre, pus, secreciones, dependiendo a qué parte haya afectado de nuestro cuerpo. Si son infecciones urinarias, ¿qué tomaremos? ¿Qué muestra tomaremos, chicos, si son infecciones urinarias? Muestra de orina. Muestra de orina, muy bien, muestra de orina. Tomamos una muestra de sedimento urinario en este caso. Un examen directo, su coloración de Gram. ¿Cuál será la coloración de Gram de Proteus? ¿Cuál será la coloración? ¿Roja o morada? ¿Cuál será, chicos? Dependiendo qué, si es Gram positivo o Gram negativo, ¿qué les había dicho hace un rato? ¿Cuál será la coloración? Felicita, Leslie. ¿Cuál será la coloración? ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un Gram? Chicos, Leslie, Eisin, Maritza, Son Felicita. gram negativas. Exacto. La Y coloración sería roja. muy bien, y su coloración sería roja. Muy bien, el zinc. Su coloración sería roja. Son gram negativas y su coloración sería roja. El cultivo va a ser por el medio de cultivo McConkey a 24 o 37 grados. Está feliz nuestra bacteria de vivir. Las color, ¿qué dicen por? ¿Escribieron aquí? Me salió que bien escrito. Ya. Van a ser colonias escasas no fermentadoras de lactosa y van a producir el famoso swarming, el que les había dicho al inicio. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, se inoculó y miren cómo va. ¿Se dan cuenta que es casi perfecto las líneas? Entonces, ¿qué es lo que me tienen que recordar de aquí? Que las muestras van a venir de orina, de sangre, de pus. En la muestra de infecciones urinarias sabemos que es por la orina, sedimento urinario. Va a tener un examen directo por una coloración de Gram y en este caso el Proteus va a ser Gram negativo, lo cual nos va a dar, si es Gram negativo, será de color rojo. El cultivo será pues el medio del agar McConkey a 24 grados o 37, o sea que la bacteria puede crecer así. En este caso acá tenemos el agar McConkey, ¿no? Volvemos a repetirlo igual que la clase pasada, es como rosado claro, no es agar sangre, miren, en este caso sería agar sangre y se ve más oscuro. Y pues van a tener colonias escasas de fermentadoras de lactosa y más que nada nos va a dar el famoso swarming. Si vemos algo así en un examen, sabemos que este se llama swarming y que lo da el Proteus. Hasta acá, claro, chicos, el diagnóstico repetimos una vez más. Pongan sus likes, prendan su micro por el chat. ¿Hasta ahí claro, chicos, o hay alguna duda? Chicos, bien, Leslie dice que sí, sí, muy bien, chicos, así para saber que están presentes. Bien, chicos. Ahora, vamos al tratamiento que se le puede dar al paciente. El Proteus presenta una alta resistencia a los antibióticos del grupo de los aminoglucósidos.
En este caso, el Proteus mirabilis dice que es sensible a la penicilina y a la cefalosporina, pero hablamos del Proteus mirabilis, distinto al Proteus vulgaris. Y a diferencia del Proteus vulgaris, va a tener sensibilidad a la ciprofloxacina, ceftazidima, sulbactam, piperacil y otros antibióticos. ¿Qué es lo importante que tienen que recordar? Es que es cierto que su tratamiento, el primer tratamiento que se le da al paciente va a ser con penicilina. Necesariamente no todos los pacientes reaccionan igual. En este caso, algunos pacientes van a ser resistentes a las penicilinas y cefalosporinas. Van a ser resistentes. Lo que nos dice que cuando nos dice resistentes es que no le van a tocar. Entonces, Proteus mirabilis, dice que es sensible a la penicilina, pero si no se da con penicilina y no se da con cefalosporina, podríamos usar el sulfametropin, podríamos usar la ceftazidima, por ejemplo. Entonces, en caso del Proteus vulgaris, que este sí va a ser resistente más que el Proteus mirabilis a la penicilina y a la cefalosporina, acá usamos otro tratamiento. Pero para poder ver qué tratamiento vamos a usar, tenemos que hacer un medio de cultivo para saber, ya dijimos, ¿no? Agar McConkey, tiene que ser primero identificar qué género es, ver así sus cosas iguales, sus cosas distintas. Entonces, recordemos esto. Antes de darle un tratamiento a nuestro paciente, hay que ver primero si es sensible, depende de la bacteria que estemos tratando, si es sensible a la penicilina, la cefalosporina, porque por las puras sería darle al paciente penicilina y cefalosporina para un vulgaris, por ejemplo, Proteus vulgaris, y el paciente no va a reaccionar, sigue igual. Entonces, recordemos eso. Primero hacemos un método de diagnóstico, un método de cultivo acá en con nuestro agar McConkey y también ya desde que vimos el swarming, sabemos que es el Proteus mirabilis. Hacemos primero sacamos la muestra. Bueno, el paciente tiene una ITU, una infección del tracto urinario, listo, orina. Vamos a un examen directo, nos salió que era gram negativo. Pucha, ya gram negativo, ya a la hora de ponerlo en un agar, nos hace esto. Entonces ya podemos recordar, ya, esto hace Proteus. Y después de eso diferenciar si va a ser Proteus mirabilis o va a ser Proteus vulgaris, ¿no? Y en ese caso ya se hace en un laboratorio y dependiendo de eso, ¿dónde está mi lápiz? Vamos a ver si va a ser sensible a la penicilina o la cefalosporina, ¿no? Y en general tiene una sensibilidad pues, al ciprofloxacin. Hasta acá, chicos, ¿claro? Sí, Leslie, felicita. ¿Claro hasta acá? Leslie dice que sí. Sí dice que sí. Ok, muy bien, chicos. Vamos a pasar con un caso clínico antes de que se vayan a su receso de 5 minutos. En este caso necesito que alguien me ayude a leer. ¿Podría ser el SIN? Felicita, ¿podrían hacer alguno de ustedes dos? Maritza. Sí, yo puedo leer. Sí. Ok, léeme, por favor. Ya. Mujer de 59 años de edad llega al hospital regional con síntomas de dolor de estómago, fiebre, calambres abdominales, náuseas y vómitos. Antecedentes de colitis ulcerosa. Fue sometida a colectomía. Al 6º día posoperatorio inicia un cuadro de fiebre alta y deterioro del estado general. En los 2 hemocultivos crece bacilo gram negativo fermentador identificado como Proteus mirabilis, resistente a ampicilina, amoxicilina y ácido clavulánico, cefotaxima, ceftazidima y aminoglucósidos, pero sensible a cefoxitina, fluoroquinolonas y carbapenemas. En la tomografía axial computarizada se detecta masa tisular abdominal de baja densidad y con una cápsula bien definida. Tratamiento: meropenem y ciprofloxacino. Se realiza drenaje percutáneo bajo control de imagen del absceso. Los hemocultivos se negativizaron a los 2 días y la paciente evolucionó favorablemente hacia la curación. Muy bien, muchas gracias, doctora. Continuemos. Vamos a analizar parte por parte este caso clínico.
Nos dice, mujer de 59 años. No hablamos de un infante, hablamos de una mujer de 59 años. Ok, tenemos un punto. Llega al hospital regional con síntomas de dolor de estómago. Ok, fiebre, calambres abdominales, náuseas y vómitos. Bueno, nuestra sintomatología de Proteus nos dice lo mismo. Puedes llegar con calambres abdominales, dolor de estómago y vómitos. ¿Qué pasó? Esta paciente que tiene un antecedente de colitis ulcerosa, que es una enfermedad intestinal que se provoca cuando se inflama el tracto digestivo, y que habíamos dicho que los pacientes que ya tenían antecedentes de sufrir algo en su sistema digestivo, el Proteus dijo, ahí es, ya sufrió de algo así. Sí, pero fue sometida pues a una colectomía. Al sexto día postoperatorio vuelve a iniciar un cuadro de fiebre alta, o sea, nuestro cuerpo está luchando con la bacteria. Y un deterioro del estado general. En general, cuando dicen un deterioro del estado general, estaba más cansada, no sé, seguramente no podía caminar mucho, no podía hablar. En los 2 hemocultivos, hicieron 2 hemocultivos. Crece el bacilo gram negativo, fermentador. Ya, recordemos, el Proteus mirabilis, el Proteus en general es bacilo gram negativo. Y ahora fermentador, identificado como Proteus mirabilis, se identificó como Proteus mirabilis. Acá tenemos otro punto. Ay, quiero borrar esto. Listo. Ahora, se supo que la paciente fue, mire, y lo primero que les dije, resistente a la ampicilina, amoxicilina, ácido clavulánico, cefotaxima, ceftadicima, aminoglucósidos. La paciente era resistente, o sea que no podía con ninguno, pero fue sensible a la cefositina, fluoroquinolas y carbapemas. Entonces lo trataron con eso. En la tomografía axial que le hicieron, se detectó una masa tisular abdominal de baja densidad y con una cápsula que se le detectó una masa, una masita, algo como redondo, con una cápsula bien definida, ¿no? En este caso, el tratamiento que se le dio al paciente fue con ciprofloxacino, lo que habíamos dicho anteriormente, y con un meropenem, y se realiza pues un drenaje percutáneo del absceso que había tenido la paciente que se vio en la tomografía. Le hicieron un drenaje y los hemocultivos se volvieron a hacer, o sea que le hicieron uno y salió Proteus mirabilis, le volvieron a hacer otro hemocultivo y en el siguiente hemocultivo ya salió negativo a Proteus mirabilis, o sea que ya no. Y pues evoluciona favorablemente. ¿Qué hay que recordar de aquí, de este casito clínico que hemos sacado? Es que habíamos dicho que los pacientes que tenían antecedentes eran los que estaban más expuestos. Y en este justo, nuestro paciente tenía antecedentes de colitis ulcerosa. Entonces de ahí lo vimos. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Oh, claro, ahí, chicos. ¿Qué dicen? Sí, Leslie, Felicita, Claudio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claro, ¿cómo lo ven? Sí, quedó claro. Todo claro. Bien, chicos. A ver, todo claro, gracias. Ya, genial. Tienen 5 minutos de descanso y regresamos 9. Muy bien, MGP, AP. Regresamos 9:05.
Bien, chicos, ¿ya están? ¿Llegaron de su break? ¿Ya están, chicos? Chicos, confirmen por el chat o con sus likes. Sí, felicita. Ya, bien. Sí, díseles, ya. Bueno, sirve 5 minutos para poder tomar un poquito de agüita, ir al baño. Ahora, habiendo terminado el género anterior, el Proteus, nos vamos al género Enterobacter. En este caso, lo primero que vamos a hacer va a ser ver la morfología, o sea, cómo se ven las Enterobacter. Primero, recordar y volver a saber que los Enterobacter van a ser pertenecientes a la familia de las enterobacterias. Su nombre mismo. Van a existir 22 especies pertenecientes al Enterobacter, pero vamos a estudiar unas pocas, porque van a ser las que van a tener más importancia clínica. En este caso, Enterobacter aerogenes y la Enterobacter cloacae son las especies más halladas en las muestras clínicas, o sea, de más importancia. Recordemos la Enterobacter aerogenes y la Enterobacter cloacae. Van a ser ubicuas, o sea, presentes tanto en el ser humano, cada vez que recordemos que alguien dice que algo es ubicuo, pues que está en diferentes lugares, ¿no? Suelo, agua, aire, las comidas, los animales, todo. Y va a formar parte de la flora entérica comensal, ¿no? O sea que va a formar parte de nosotros, de algunos portadores sanos, pero bajas cantidades. Que lo que quiero que me recuerden de aquí, su morfología va a pertenecer igual a la familia de las enterobacterias, van a existir 22 especies, pero las que vamos a estar estudiando ahora va a ser las aerógenes y las cloacae, lo que va a tener en general mayores muestras clínicas y van a ser ubicuas, o sea que van a estar en diferentes sitios. Eso. ¿Qué pasa con nuestro enterobacter? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se va a ver? ¿Qué va a pasar? Los enterobacter van a ser bacilos gram negativos. Seguimos con los bacilos gram negativos porque pertenecen a la familia de las enterobacterias. Van a ser anaerobios facultativos con o sin oxígeno, pueden vivir. Van a ser móviles con flagelos perítricos, esos flagelitos que están todos espinados. Así. Van a tener como factor de virulencia su cápsula. Su cápsula, lo que les había dicho, que era como su cerrojito para que así nomás no mueran con los antibióticos. Van a ser fermentadores de glucosa y de lactosa, que también en los medios de cultivo, en los siguientes vamos a ver cómo se ven. Van a ser oportunistas, esto quiere decir que viven entre nosotros, algunos portadores sanos, sí, en bajas cantidades, y están esperando que tu sistema inmune se debilite o que te vayas a enfermar de de algo diferente a la bacteria. Ahí es como cuando también se debilita tu sistema inmune y ellos van a estar con la oportunidad de poder atacarte. Su temperatura óptima de crecimiento va a ser de 30 grados. Y también su fuente de infección puede ser endógena o exógena, dentro o fuera. Y las cepas de mayor importancia, volvemos a recordar, es la E. cloacae, la Enterobacter aerogenes y la Enterobacter sakazaki, que es bastante gracioso su nombre, pero así. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver en colonias juntas y blancas. Así es como se va a ver en los agares. Entonces, quiero que me recuerden de aquí. Ok, volvemos a hablar de bacilos gram negativos, seguimos hablando de que son anaerobios facultativos. Ahora sabemos que tiene un factor de virulencia que va a ser que tiene cápsula. Van a estar en su factor de crecimiento de 30 grados y sus cepas más importantes son la cloacae, la aerógenes y la Sakazaki. Hasta aquí esta parte claro, chicos, para continuar, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, hasta Muy bien, Leslie, muy bien, Felicita. Entonces, hasta acá tenemos entendido. Ahora, vamos a estudiar a cada tipo de Enterobacter que les había dicho. En este caso, empezaremos por la Enterobacter aerogenes. Lo he puesto como con flechitas y cuadritos para que se pueda entender mejor.
Sabemos que nuestra Enterobacter aerógenes va a ser catalasa positivo, o sea que va a reaccionar y va a tener la espumita. Va a ser oxidasa negativo, va a ser citrato positivo y el indol negativo. Entonces, más que nada recordar que va a ser catalasa positivo. ¿Dónde se va a encontrar este Enterobacter? Se encuentra en el tracto gastrointestinal humano. ¿Y qué causa? Una infección en la piel y el tejido. Eso va a causar. Y si sacamos las pruebas bioquímicas, va a ser ureasa negativa, o sea que a diferencia del Proteus, el Proteus, su factor de virulencia era que era ureasa positivo, que luego del ureasa positivo sacaba la urea, luego la urea se dividía en dos, amonio y de dióxido subía el pH, lo cual formaba unos cálculos renales. A diferencia del Enterobacter, el Enterobacter no puede hacer eso, porque es ureasa negativo. Entonces, recordemos, catalasa positivo, check. ¿Dónde se va a encontrar? En nuestro tracto gastrointestinal. Check. ¿Y qué va a causar? Una infección en la piel y el tejido. Check. Las pruebas bioquímicas, a diferencia de los demás, si te preguntan, eso también ha pasado en los pasitos de los doctores, dame 2 o 3 diferencias, en este caso del Proteus mirabilis, supongamos el Enterobacter aerógenes, podrías poner, bueno, el Enterobacter aerógenes es ureasa negativo y el Proteus mirabilis ureasa positivo, lo cual nos da y tal y tal y tal y todo lo que les dije en el anterior. Va a ser sacarosa positivo y va a ser productor de gas. Quiero que me recuerden eso. Entonces, en este género de aerógenes, vamos a ver qué enfermedades también nos va a dar en las siguientes diapos. ¿Este género claro, chicos? Una vez más repetimos. Una vez más, por favor. Ok. Ok, Felicita. Nos dice el Enterobacter aerógenes va a ser un género de los Enterobacter. En este caso hablamos de los aerógenes. ¿Qué pasa con ellos? Este va a ser catalasa positivo, o sea que sí va a reaccionar. Oxidasa negativo, citrato positivo, indol negativo. Lo que más se va a ver es en la prueba de la catalasa, va a salir positivo, o sea que va a haber unas pequeñas burbujitas. ¿Dónde podemos encontrar este Enterobacter? En el tracto gastrointestinal humano va a estar ahí presente. ¿Qué va a causar? Va a causar una infección, ya que es una bacteria, en la piel y el tejido. Y en las pruebas bioquímicas va a salir que es ureasa negativo, sacarosa positivo y productor de gas. A diferencia de nuestro Proteus mirabilis, el Enterobacter no tiene ureasa positiva en sus pruebas, o sea que si te piden, dame una diferencia entre Proteus mirabilis y Enterobacter aerógenes, podrías poner el Proteus mirabilis es ureasa positivo, lo cual nos da que la urea se divide en dos, al dividirse en dos la urea, lo que vimos ahora en el Proteus, se eleva el pH, al elevarse el pH nos puede dar formación de piedritas, de las piedritas, de los selenitos y nos da unos cálculos renales. Entonces, a diferencia del Proteus, el Enterobacter te dice, no, yo no hago eso, soy ureasa negativo. Sacarosa sí positivo y pues soy un productor de gas. Hasta aquí, claro, Felicita. Sí, mejor, gracias. Bien. Ahora, el Enterobacter cloacae es el otro género que también es importante recordar porque va a tener mayor muestra de importancia clínica. En este caso, el Enterobacter cloacae nos dice, ok, yo soy catalasa positivo, yo no soy oxidasa negativo, sacarosa positivo y sorbital positivo. Pero, ¿qué dice? Yo me encuentro en el aparato digestivo humano, lo mismo que el otro. ¿Qué pasa conmigo? Que yo voy a producir infecciones en el tracto urinario, heridas quirúrgicas e incluso bacteriemia. Y yo también te puedo producir osteomielitis. Entonces, ¿qué nos dice el Enterobacter? Ok, a diferencia del Enterobacter,
A diferencia del Enterobacter aerógenes, el Enterobacter cloacae nos dice, ok, para que me puedas diferenciar es que yo voy a hacer infecciones en el tracto urinario. Puedo estar presente en las heridas quirúrgicas, también en la bacteriemia, y te puedo dar osteomielitis. La osteomielitis es la inflamación que tiene el hueso. Entonces, esto se puede dar, por ejemplo, la osteomielitis en las piernas, en los brazos, más que nada ahí. Entonces, eso nos dice el Enterobacter cloacae. Yo me encuentro en el aparato digestivo humano y produzco infecciones en el tracto urinario, heridas quirúrgicas y puedo llegar a ser bacteriemia. Y también, un plus más te dice, puedo producir un osteomielitis también, el Enterobacter cloacae. Esta parte, bien chicos, o repetimos una vez más. Likes o aprendan el micro o las... Bien, Eisin dice sí. Leslie dice sí. Bien, Felicita, ¿bien hasta acá o repetimos una vez más? ¿Cómo lo Sí, ves? está bien. Ya, genial. Ahora, había hablado de 3 géneros importantes. Les dije que el aerógenes era importante, el cloacae era importante y ahora nos falta el Sakazaki, que es bastante gracioso su nombre, Sakazaki. ¿Qué pasa con este? Él te dice, voy a tener un pigmento amarillo. A mí, mire, por ejemplo, en esta imagen, como que se ve entre blanco y amarillo claro. Dice, va a producir arginina positivo, va a descarbolizar la lisina, la ortonina y van a ser ureasa negativo. O sea, que lo mismo que el Proteus te dice, no, yo tampoco te voy a dar cálculos renales, ¿no? También, ¿qué dice? Va a tener una movilidad positiva. ¿Qué significa que es móvil positivo? ¿A qué cosa va a tener en su característica morfológica? ¿Qué va a tener? ¿Cómo se llama eso que le ayuda a desplazarse? Flagelo. Los flagelos. Muy bien. El Enterobacter Sakazaki te dice, ok, yo soy movilidad positiva, lo cual significa que va a tener flagelo. ¿Qué más? El Sakazaki te dice, yo me encuentro en el intestino del ser humano y en el animal y en el medio ambiente. O sea que es ubicuo también, se encuentra por todos lados. ¿Qué más? También nos dice, voy a tener una transmisión vía oral y el contacto a través de los alimentos. Entonces, cuando hablamos de vía oral es persona a persona y contacto a través de los alimentos. O sea que el Enterobacter Sakazaki va a estar en ciertos alimentos y que podemos ingerirlos y ahí vamos a encontrar. Y también, ¿qué dice? Yo me relaciono con los brotes de meningitis o enteritis, te dice, ¿no? Especialmente lactantes. Lo que vimos en enteritis, la inflamación del colon. ¿Se acuerdan del Proteus? Entonces, el Enterobacter te dice lo mismo. ¿Qué quiero que me recuerden de aquí? Que el Enterobacter Sakazaki nos dice, yo produzco un pigmento amarillo característico. ¿Qué más te dice? Yo soy arginina positivo. ¿Qué más te dice? Descarboxila de la lisina, negativo. Descarboxila de la ortonina, positivo. ¿Qué más? Soy ureasa negativo y presento movilidad, lo cual significa que yo presento flagelo. ¿Qué más? Me encuentro en el intestino del ser humano, el animal y el medio ambiente. Y yo me puedo transmitir por vía oral o por los alimentos. ¿Y qué puedo darte yo? Un brote de meningitis o enteritis. Sobre todo, nuestro público, nuestro enfoque van a ser los lactantes. Ahora, el género de Enterobacter va a tener factores de virulencia y patogenia. En este caso, primero veremos sus factores de virulencia. Los factores de virulencia van a ser su cápsula. La cápsula va a evitar que la bacteria se fagocite, que se muera. Entonces la cápsula le dice, no te preocupes, yo te protejo. ¿Qué más va a tener? Pilis y fimbrias, lo que vimos, lo que le va a ayudar a adherirse a los tejidos y una hemaglutinación. Lo que quiere decir que aparte te dice, ok, yo puedo transmitirme por los plasmidos ADN, pero también me puedo adherir a los tejidos mejor, ¿no? ¿Qué más? Van a producir una endotoxina que se va a llamar lípido A. Y vamos a ver su composición antígena. En la composición antígena nos dice, tengo un antígeno O. El antígeno O va a estar presente en va a tener lipopolisacárido,
en la membrana externa. ¿Y qué más? En el antígeno H va a estar presente en el flagelo, lo cual que le va a ayudar a poder moverse. ¿Qué más te dice en la patogenia? Te dice, ok, yo me asocio con infecciones oportunistas. Oportunistas. En este caso, puedo estar presente en las vías urinarias, el tracto respiratorio bajo, heridas y quemaduras, dispositivos intravasculares y prótesis, septicemia y meningitis. ¿Por qué? Recordemos que les había dicho que el Enterobacter también te puede dar una ITU. Entonces nos dice, pues estoy presente en vías urinarias, tracto respiratorio, heridas, los pacientes que tienen heridas, quemaduras, dispositivos intravasculares y prótesis, ¿no? Y también produzco septicemia, que es bacterias en la sangre, y meningitis también. ¿Qué quiero que me saquen de aquí? Lo más importante de aquí, que hagan sus resúmenes para la universidad y para los exámenes que vienen del domingo, que uno de sus factores de virulencia va a ser que presenta cápsula. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a resistir a la fagocitosis. Voy a producir también un antígeno O, que es los lipopolisacáridos en la membrana. Voy a tener un antígeno H, que va a ser el flagelar. Y mi patogenia te dice, yo me asocio a ciertas infecciones. En este caso, podría infectarte las vías urinarias, el tracto respiratorio bajo, heridas y quemaduras, y dispositivos intravasculares, los cuales también podría estar produciéndote una septicemia y meningitis. Esta parte, claro, chicos, ¿cómo lo ven? Leslie, Felicita, Elsin. Elsin Eh, dice, claro, una sí, cosa, es el factor de virulencia del Enterobacter, ¿verdad? sí, del En Enterobacter. general. Sí, sí, sí. Ya, gracias. Ok. Sí, porque cuando está así, genera Enterobacter, hablamos de en general de todos, pero si lo hubiese puesto Enterobacter aerógenes, por ejemplo, ya sería uno cada uno, pero eso es en general. ¿Qué más nos dice? Mm, ¿Qué más nos dice? Ok, ¿qué más enfermedades te puedo dar? Infecciones en el tracto urinario, unas ITU, que ya lo vimos, infecciones en el tracto respiratorio, ya, meningitis, ya, y también te puedo dar, y por eso he puesto una foto, porque es lo más frecuente que nos puede dar, es bacteriemia en recién nacido. Es cuando hay una infección en la sangre que se presenta pues en un bebé que aproximadamente tiene menos de 80 días de edad. Entonces, la septicemia de aparición temprana se ve pues más que nada en la primera semana de vida, así. Y pues tarda en un bebé que nace con una infección, tarda en curarse como 14, 15, algunas veces hasta 30 días. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestro foco? Los recién nacidos. ¿Qué más nos dice? Tengo también mi diagnóstico microbiológico. O sea, que a mí me puedes ver en muestras de sangre y orina. O sea, entonces, pues es una pregunta retórica, pero si les digo, a ver, paciente viene con una infección en el tracto urinario, ¿le vas a hacer una muestra de sangre o una muestra de orina? De orina. De orina, claro, ¿no? Una infección del tracto urinario, orina. Aunque no lo crean, hay veces que los doctores nos agarran así porque hemos estudiado tantos días que preguntas tan fáciles a veces no las recordamos. Entonces, sí, un tracto urinario, orina. Pues un examen directo por una coloración de Gram. En este caso, el Enterobacter se va a ver con colonias moradas o rojas y va a ser Gram negativo o Gram positivo. ¿Cómo se- Negativo. muy bien, negativo. ¿Y cómo se va a ver las colonias? ¿Rojas o moradas? Si es Gram negativo, ¿cómo se va a ver? Rojas. Muy bien, chicas, rojas. Va a ser en un cultivo, en el cultivo McConkey, o sea que no es muy estricto, que te dice, bueno, puedo crecer en McConkey, también puede ser en agar sangre. Y voy a presentar colonias que fermenten de lactos. Entonces, ¿qué quiero que me saquen de aquí, de esta diapo? Es
presenta infecciones del tracto urinario, bacteriemas en recién nacidos, y en un diagnóstico microbiológico podemos verlo en un cultivo McConkey, en un cultivo de agar sangre. O sea que no es estricto. La bacteria dice, bueno, puedo crecer donde agar sangre, agar McConkey, normalidad. Cuando vean ustedes agar sangre, agar McConkey, las bacterias que puedan crecer ahí no son muy exigentes. Cuando vean que una bacteria va a llamarse exigente, es cuando pide un medio de cultivo solo para esa bacteria. Por ejemplo, las micobacterias, que vamos a ver micobacteria tuberculosis la siguiente semana, vamos a darnos cuenta que esa bacteria te dice, no, 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 yo quiero crecer solo en ese medio de cultivo y el medio de cultivo se llama agar, micobacterium y tal. Entonces, en este caso, el enterobacter te dice, no, yo puedo crecer tranquilamente en McConkey y agar sangre. ¿Qué más? Puedo hacer un examen directo, como ya dijeron, haga gram negativo y sale las colonias rojas. Ahora, su tratamiento. El tratamiento va a ser el siguiente. Nos dice que va a ser resistente a la ampicilina y cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. O sea que resistente, no podemos curarlo así. Tienes que realizar un antibiograma. Cuando alguien les dice, doctor, usted tiene que realizar un antibiograma, se refiere a que, por ejemplo, la sensibilidad que vaya a tener a los antibióticos, a los microorganismos frente a los antibióticos. O sea, tienen que ver qué tan susceptible es un microorganismo, en este caso hablamos de una bacteria, qué tan susceptible es el Enterobacter con los medicamentos que le vamos a dar. Entonces, ¿qué más? Vamos a hablar ahora de una prueba que se llama la prueba de cefinasa. La prueba de cefinasa, en este caso, aquí está, por ejemplo, va a ser una cefalosporina de color amarillo que va a adquirir el color rojo, o sea, así positivo, cuando el enlace del anillo beta-lactámico va a eliminar una enzima presente en el microorganismo. Esto quiere decir que si sale positivo en esta prueba de la cefinasa, nos dice, ah, sí, ok, salió positivo en la prueba. Sí, al paciente se le puede curar, por ejemplo, con ampicilina. Sí, porque ha salido positivo a la prueba. Entonces, esa es la prueba de la cefinasa. ¿Qué más nos dice? Ok, van a ser resistentes a las cefalosporinas, pero sí lo podemos tratar con gentamicina, por ejemplo, ¿no? Acá hemos puesto una foto de la gentamicina. Entonces, recuerden de aquí, esta prueba para ustedes es nueva, por eso voy a volverla a hablar. La prueba de la cefinasa y realizar un antibiograma. En este caso, un antibiograma nos quiere decir qué tan susceptible es un microorganismo al medicamento. Hacen una prueba donde ven qué tan susceptible es frente a algunos medicamentos y ahí podemos ver si el paciente podemos tratarlo con alguno de esos medicamentos que estamos evaluando. Y luego también está una prueba que se llama la prueba de la cefinasa. La prueba de la cefinasa nos dice, ok, esta es una cefalosporina nitrocefina, no se asusten con el nombre, pero así se llama, de color amarillo. Pero, ¿qué pasa con esto? Con esta cefalosporina nos dice, cuando yo reacciono en rojo, soy positivo, o sea que sí me puedes tratar con ese medicamento. Cuando no reacciono y me quedo así nomás, soy negativo. Entonces nos dice, pero quiero un color rojizo cuando el enlace del anillo beta-lactámico es eliminado por la enzima presente del microorganismo. Eso nos dice la prueba de la cefinasa. ¿Qué más sabemos? Que podemos tratar al paciente que presenta Enterobacter con gentamicina, por ejemplo. ¿Esta parte clara, chicos, o repetimos una vez más? ¿Cómo lo ven? Por Manitos. favor, ¿puedes repetirlo? Sí, lo repetimos una vez más. Sí, por favor, gracias. Ya. El tratamiento de la Enterobacter nos van a decir esto. Ok, yo presento una resistencia a ampicilina y cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación. O sea que más que nada recuerden que presento una resistencia. O sea que no pueden. ¿Qué pasa? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que realizar un antibiograma. Un antibiograma es qué tan susceptible, es una prueba para ver qué tan susceptible es la bacteria al medicamento que queremos darle al paciente.
Entonces le ponen en un agar también ahí mismo, en una placa Petri, y ahí tienen que ver qué tan susceptible es la bacteria con el medicamento. ¿Qué más? Hay que hacer eso. Entonces hay que ver qué tan susceptible, si se puede usar eso. Ahora, ¿qué más podemos hacer? La prueba de la cefinasa. La prueba de la cefinasa es parecido a un antibiograma, a excepción que acá usamos una cefalosporina nitrosefina. No se asusten con el nombre, solo cefalosporina nitrosefina. De color amarillo pálido. Acá tenemos, ¿ve? ¿Qué va a pasar con esto? Te dice, yo voy a adquirir un color rojizo, así, este está en positivo, cuando el enlace del anillo beta-lactámico es eliminado. O sea, cuando va a ser positivo para el tratamiento. Cuando te dice, a mí me puedes tratar con este medicamento, así voy a salir positivo. Pero si no, si soy resistente, te voy a salir negativo. Susceptible, acá resistente. ¿Y qué más nos dice? Puedes tratarme con gentamicina y también voy a ser resistente a la cefalosporina, pues que es la beta-lactamasa, ¿no? Los medicamentos de beta-lactamasa. Ahora sí, Felicita, una vez más repetimos si quieres. Sí, está bien. Una consulta. O sea, la prueba o el antibiograma, ¿con qué muestra se hace? ¿Con la muestra del paciente, con la orina también? No, con el microorganismo. A ver, Mm, supongamos que ahorita estamos viendo, por ejemplo, el Enterobacter, ¿no? ya. Ahora, lo que van a hacer es, no tengo una foto ahora, pero van a hacerlo para ponerlo lo ponen en una placa Petri y ven si el microorganismo, en este caso el Enterobacter, va a hacer frente a los antimicrobianos. Eso se encarga el laboratorio ya. Y van a ver si va a hacer frente al antimicrobiano. O sea, que si va a poder combatir el antimicrobiano. O sea, que si el antimicrobiano se puede usar. Ahí sí, está bien, porque si has escuchado, por ejemplo, en este caso, para que nos diga que el Enterobacter es resistente a la cefalosporina, es porque se ha hecho un antibiograma. Mm, ya, ya, gracias. Ajá. Bien, bien, chicos. A ver, ahora sí. Entonces, ya hasta aquí, chicos. ¿Dudas de algo del Enterobacter? ¿O ya pasamos con el género Serratia? Pongan sus likes, escríbanme, hablen por el chat. Ya, Maritza dice pasemos, ya. Leslie dice pasemos, ya. A ver, vamos a hablar de un género, ¿ya? De un género que es bastante interesante de conocer porque va a tener un pigmento rojo, va a tener un pigmento rojo. Les voy a contar un poco, primero les voy a contar la historia antes de pasar a toda la morfología para que se puedan relajar un poquito. Déjenme, yo les empiezo a comentar. La Serratia va a ser llamada la bacteria de los milagros. ¿Por qué? Corría el año 1263 cuando se celebra una misa en una iglesia que se llamaba Santa Cristina, pues en la ciudad italiana. ¿Qué pasa? Esta celebración la estaba dirigiendo pues un párroco alemán. Y este párroco tenía muchas dudas sobre una doctrina que se llamaba pues transubstanciación, que es más que nada la transformación del agua, del vino, el pan, el cuerpo de Cristo. Los que son creyentes, los que son católicos, cristianos, saben que las iglesias hacen cada cierto tiempo el vino, el pancito, creo, la hostia, no sé, y ese es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces este párroco tenía muchas dudas, el párroco alemán tenía muchas dudas, decía, ¿será, no será? Cuando llegó el momento de la Eucaristía, que es cuando se ponen la hostia en la lengua, o se lo comen ya. ¿Qué pasó? La hostia comenzó a sangrar. O sea, vio que en toda su túnica el padrecito empezó a caer gota por gota, gota por gota. Y supuestamente la hostia comenzó a sangrar. ¿Y qué pasó? Manchó el mantel de la mesa, la vestidura de todos los sacerdotes. Y este sacerdote, según lo que nos cuenta la historia, que se arrodilló, y ustedes ya se imaginarán pues al párroco que, mire, justo que estaba dudando de que si este era el cuerpo de Cristo y la sangre,
ya se imaginarán al párroco, estaba asustado, estaba asustado. Uy, que Dios, que ha respondido, que no puedo creerlo, se ha salido sangre. Entonces, cuando vino gente para poder buscar explicación, no había explicación, la hostia había sangrado. Entonces, desde ahí dicen que el párroco ya consagró su vida a Dios y que jamás volvió a dudar. Y esa pintura que ustedes ven acá se pintó por un hombre que se llamaba Rafael. La pintó un hombre que se llamaba Rafael, que esa es una pintura donde está representando que el párroco estaba haciendo pues este proceso de poner la hostia y todo y empezó a sangrar. Acá no se ve tan nítido, pero bueno, esa es la pintura. Entonces, desde ahí le llaman a la bacteria, a la Serratia, le llaman la bacteria de los milagros. Supuestamente que hacía milagros, porque tuvo que ver bastante con esta fantasía con esto que había pasado, ¿no? Que se habían puesto la hostia. ¿Alguno de ustedes había escuchado esta historia? Porque yo no la había escuchado, recién la leí el año pasado que estaba leyendo un poco de Serratia. Pero es bastante interesante cómo pasó. ¿Y qué es eso rojo que ha tirado la Serrate también? ¿Qué es eso rojo? Vamos a ver también, porque es un pigmento que se llama, acá está, vamos a ver acá. Es un pigmento que se llama prodigiosina, que se está haciendo estudios actualmente para ver si, porque tiene efectos anticancerígenos. Entonces está haciendo estudios actualmente para ver qué tanto podría ayudarnos con la cura del cáncer. Entonces, en esa parte, eso nos está diciendo la Serrate, que es la bacteria de los milagros. Ahora sí, iniciamos para ver lo que nos corresponde ya, después de haber visto esta pequeña historia. La Serratia va a ser otra vez, miren, bacteria gram negativa. ¿Cuánto? ¿Cómo se va a ver? Muy grande, muy chiquito. En este caso va a ser de 0.5 a 0.8 micras. Y las más grandes van a ser de 0.9 a 2 micras. ¿Qué pasa con la Serratia? Van a ser bacilos rectos y en sus extremos redondeaditos. Acá vemos que están rectos. Por ejemplo, acá y está redondeado. Redondeado, redondeado, redondeado. Va a ser anaerobio facultativo, lo cual nos dice, bueno, puedo vivir con o sin oxígeno. Van a ser patógenos oportunistas, o sea que apenas tenga la oportunidad para hacerte daño, lo va a hacer cuando tengas el sistema inmune débil o tengas alguna enfermedad adyacente, te dice, ok, acá voy a aprovechar yo. Voy a ser móvil, te dice, voy a tener unos flagelos perítricos, así, todos desordenados. Esos, los flagelitos que están desordenados su cabello, eso va a ser. Van a ser ubicuos, o sea, van a estar en ambientes naturales, suelo, agua, comida, animales, tracto gastrointestinal, donde sea, ubicuos. Y pues también en plantas y intestinos de invertebrados. Y en este género de Serratia van a haber 15 especies, o sea, regularcito. Pero nosotros vamos a estudiar un género que va a ser el de importancia clínica que se va a llamar Serratia marcensis. ¿Y qué pigmento dará la Serratia marcensis? ¿Cómo se verá? Entonces es importante. ¿Qué quiero que me recuerden de aquí? Simple. Que son gram negativos, que son bacilos rectos y curveados, redondos en la parte de los extremos. Van a ser ubicuos y van a ser también anaerobios facultativos y patógenos oportunistas. ¿Esta parte claro, chicos? O una vez más repetimos. ¿Cómo lo ven ustedes? Leslie dice claro. Bien. Ahora, la Serratia nos dice esto. La especie más común de este género, como les había dicho, era la Serratia marcensis. ¿Por qué? Porque es el único patógeno que causa una infección nosocomial, o sea, intrahospitalaria. Reducen pues anaeróbicamente el nitrato y el clorato, el nitrato a nitrito. ¿Y qué más? No requieren de factores de crecimiento, o sea que te dicen, son bastante accesibles a crecer. Te dicen, bueno, a mí no soy tan estricto como los demás, yo puedo crecer así nomás. Y casi todos van a crecer
de 10 a 36 grados. Casi todas las especies crecen un pH de 5 a 9, o sea que están entre ácidos y alcalinos, ¿no? Con una presencia de 0 a 4% de cloruro de sodio. En este caso, vamos a recordar, acá, vamos a usar un dibujo, ya. ¿Se le acuerdan que les había dicho que había un montón de géneros de la Serratia? En este caso tenemos la Serratia entophilia, la Serratia ficaria, la Serratia fonticola, la Glossinae, la Grimesi, la Liquifaensis, la Serratia marcensis, que va a tener importancia clínica. Esto fue sacado del Murray. Va a estar también la Nematoifilia, la Orodiferia, la Primútica, la Quinoborans, la rubidia, la simbiótica. Pero la más importante y la que quiero que me recuerden va a ser la Serratia marcensis. ¿Por qué? Porque va a ser el único patógeno que usualmente va a causar una infección nosocomial. Y no va a ser estricto en cuanto a dónde va a crecer. ¿Esta parte claro, chicos? Likes o prendan sus audios. Bien. Leslie dice que sí, el Sin dice que sí. Si tienen preguntas, me dicen. Ahora, el método de diagnóstico de la Serratia nos dice lo siguiente. Yo puedo, como les había dicho, que la Serratia no era estricta, que podía crecer tanto, por si creció en una hostia, por ejemplo, que había regular alimento, ¿no? Acá dice, crece abundantemente en agar chocolate, agar sangre, agar McConkey. En este caso, este agarcito de acá es el agar McConkey. Es como, mira, ya porque se ha plantado. Si se dan cuenta, la Serratia plantada tiene un color rojizo. Este color rojizo aquí también está en otro agar, en este caso hablamos del agar McConkey. Tiene un color rojizo, mira, se ha pintado y se ve colonias rojizas por su pigmento que se llama prodigiosona. Por eso se va a ver así ese color. En este pigmento que está perfecto, este cultivo, nos estamos viendo que la Serratia va a tener un color rojizo intenso que va a ser el pigmento llamado prodigiosina. ¿Qué más? Te dice, crezco en agar chocolate, en agar sangre, en agar McConkey y produzco colonias que pueden ser pigmentadas por un pigmento que se llama prodigiosina. Recordemos, si nosotros vemos un agar así, o en este caso es en agar McConkey, que ya sabemos, si vemos un agar así, está todo rojo, recordemos que puede ser Serratia marcensis, porque el que lo pinta así de muy, muy rojo, como por ejemplo, un rojo chillón así de este plumón, va a ser este pigmento pues llamado prodigiosina, la verdad, un rojo chillón. Y va a estar pues en agar sangre y en agar McConkey. Vamos a ver más de este pigmento porque va a ser necesario para poder entender la Serratia. ¿Esa parte claro, chicos? Miren cómo se ve en este agar también, ¿ves? Rojo, rojísimo se ve por el pigmento de prodigiosina. ¿Claro esta parte, chicos, para continuar? ¿O cómo lo ven? ¿Preguntas, dudas? Leslie dice que sí, Maritza dice que sí. Ya. Bien. Ahora, va a tener una pigmentación. Acá está lo que les decía. La prodigiosina. Miren este rojo intenso. Ahí se nota totalmente la prodigiosina. La prodigiosina es un pigmento producido por la Serratia marcensis, el que había sido de infección nosocomial, Serratia marcensis. ¿Qué va a pasar? Va a inhibir el crecimiento de diferentes microorganismos y proliferación de algunas líneas celulares de cáncer humano. ¿Qué es esto? ¿Por qué les digo esto? Porque se han hecho estudios, sobre todo en Alemania, donde están viendo si la Serratia marcensis puede, como tiene líneas celulares de cáncer humano, o sea que trata de bloquear las células cancerígenas, están viendo qué tanto se puede usar para un medicamento o para curar el cáncer, ¿no? Como tal.
Entonces, están haciendo estudios. Por eso es importante este pigmento y reconoce este pigmento. La prodigiosina generalmente se produce pues a través de unas fermentaciones con sustratos y almidón y proteínas, y su producción pues va a depender de las fuentes de carbono. ¿Qué quiero que me saquen de aquí? Que la prodigiosina va a ser producida por la Serratia marcensis. ¿Qué va a hacer este pigmento? Inhibe el crecimiento de los diferentes microorganismos, pero no solamente eso, sino que también se están haciendo estudios de algunas líneas celulares para ver qué tanto la prodigiosina nos puede ayudar con el bloqueo del cáncer humano. Entonces, eso es importante que me puedan recordar en lo que es Serratia marcensis. Serratia marcensis va a dar un pigmento producido, se va a llamar prodigiosina, va a fermentar el almidón y proteínas, por eso estaba en la hostia, porque la hostia es como un pan si no me equivoco. Entonces el pan tiene almidón y ahí va a estar, ¿no? Y va a ser inhibido en diferentes microorganismos, ¿no? Entonces, de acá se están haciendo estudios con la prodigiosina y acá, por ejemplo, en estos agares, pueden ver cómo se nota el rojo intenso, es un rojo chillón. Ahora vamos a leer más de él. Va a ser un rojo no diflusible, insoluble en agua, o sea que no se va a poder lavar con agua, y una unidad en una envoltura celular. Va a ser producida por dos grupos. Dos grupos van a producir esto. Serratia marcensis, pero también algunas veces, dice, te puede producir la Serratia pleumutia y la rubidia. Pero en general, siempre va a ser la Serratia marcensis. Es un metabolito secundario y la Serratia te dice, a mí me gusta crecer de entre 12 grados a 36 grados. Por eso es que pudo crecer en la hostia, porque si está entre 12 y 36 grados, puede crecer ahí. Por eso es que cuando se vio por primera vez y todo el mundo se asustó por ese pigmento rojo que parecía sangre, que no era sangre, sino era un pigmento de la Serratia, de esta bacteria. Entonces, por eso, así se habrá visto así, de este color, de esta pigmentación. Por eso es que el padre se asustó, ¿no? Dijo, me asustó. Entonces, hay que recordar eso. La prodigiosina la va a dar la Serratia marcensis, vuelvo a repetir, va a ser en temperaturas de 12 grados a 36. Se están haciendo estudios por la proliferación de las células del cáncer humano para ver qué tanto puede bloquear y pues inhibe el crecimiento de diferentes microorganismos también. ¿Y por qué? Y si les pregunto, sí, a ver, ya me contaste la historia, pero ¿por qué creció en la hostia? ¿Por qué? Porque la prodigiosina se produce por la fermentación con sustratos como el almidón. Y la hostia es un pancito, es el almidón. Por eso. ¿Esta parte, claro, chicos, o repetimos una vez más? ¿Cómo lo ven? Felicita, sí. Sí, está claro. Claro, bien. Ahora, la Serratia marcensis va a tener principales factores de virulencia. Por ejemplo, la hemolicina, lo que habíamos dicho anteriormente, lisis, rotura de la célula de los glóbulos rojos, y la exotoxina. ¿Qué es la exotoxina? Que por su acción enzimática va a modificar o va a destruir las estructuras celulares. Estos van a ser sus factores de virulencia. ¿Qué más? Te dice también, la Serratia va a ser principalmente, va a afectar a los pulmones, va a tener un papel importante en la meningitis, otitis e incluso endocarditis. Hay pacientes, sobre todo se contagia por vía nosocomial, eso quiere decir sobre todo en las ventilaciones mecánicas que hay en los hospitales, van a haber pacientes que van a ser afectados, por ejemplo, en vez de ayudarles, por ejemplo, la ventilación mecánica, ahí va a crecer la Serratia, ahí le gusta estar. Estuve viendo que en un hospital en Portugal hubo un aumento de Serratia y llegó a la prensa y todo y se habían contagiado más de 15 personas por Serratia marcensis. ¿Por qué? Eran los pacientes que estaban cerca de la ventilación mecánica, los pacientes que estaban inmunocomprometidos,
todos ellos. Entonces le hicieron un reporte hace ya desde el 2002, 2003. Hicieron un reporte y salió que la mayoría. ¿Y por qué? La gente, los del medio de comunicación no entendían, ¿no? Pero ¿por qué? Si están en un hospital, no sé qué. Era porque principalmente tiene infecciones nosocomiales, ¿no? Dentro de y los pacientes inmunocomprometidos o los que tienen ventilación mecánica van a estar expuestos a la Serratia. La Serratia marcensis es un patógeno oportunista, miren acá está, en pacientes hospitalizados. Lo que les decía, los pacientes que presentan ventilación mecánica van a ser los que van a estar ahí más expuestos a la Serratia. Actualmente, la única especie nosocomial que se conoce es la Serratia marcensis, la especie nosocomial. ¿Qué más? Ataca principalmente a neonatos. A esto casi no he visto, la verdad. La bibliografía dice que sí ataca a neonatos, pero más que nada, si ves en los casos clínicos, nos damos cuenta que son pacientes inmunocomprometidos los que atacan. Y pues produce bacteriemias con mayor frecuencia en pacientes con diabetes, neoplasia, los inmunocomprometidos, ¿no? Los que ya tienen una enfermedad crónica, insuficiencia renal y neoplasias. ¿Qué quiero que me saquen de aquí? Que su factor de virulencia va a ser que tiene hemolicina, exotoxina. ¿Qué va a hacer la exotoxina? Va a destruir las estructuras celulares, ¿no? Esto hace. ¿Qué más? Y que principalmente afecta a sus pulmones, ¿no? A los meningitis, otitis, endocarditis. ¿Qué más? La Serratia va a ser un patógeno oportunista en pacientes hospitalarios. Después, cuando termine la clase, pueden ver que lo busquen en YouTube y ahí sale que hubo un reportaje de Serratia marcensis en un hospital donde la gente no entendía por qué en un hospital, por qué justo ahí se contagian. Mire, como 10, 15 personas que se han contagiado. Era porque este patógeno le gusta estar con los pacientes hospitalizados. Y ataca principalmente pues a pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, los pacientes que ya presentan una enfermedad de por sí. ¿Qué pasa cuando ya presentan una enfermedad? Tienen el sistema inmune bajo, no solamente por la misma virus o bacteria que esté infectándolo, sino también por el uso de antibióticos. Entonces también presentan el sistema bajo y a la Serratia aprovecha. Y pues se conoce hasta ahora que la Serratia va a ser el único género, Serratia marcensis, el único género que es nosocomial. Esta parte, claro, chicos. Repetimos una vez más. ¿Cómo lo ven? Para pasar a la siguiente diapa. Sí, está ¿Cómo lo bien. ven? Sí, está bien. Genial. Bien. A ver. ¿Cuáles van a ser las formas de diseminación? O sea, cómo se van a causar, cómo se van a distribuir. Y acá, por ejemplo, vemos un paciente que tiene ventilación mecánica, ¿no? Ventilación asistida. Va a ser de transmisión también de persona a persona. Por eso, justamente en ese mismo reportaje que les dije, estaban haciendo campañas de asepsia de las manos, ¿no? Que por favor el personal de salud tenga más cuidado con los equipos, que cómo puede ser posible, que a la Serratia le gusta vivir por ejemplo, en ambientes ya dijimos, de 12 a 37, de 12 grados a 37 grados, entonces está feliz la Serratia ahí, ¿no? Entonces, por eso se recomienda campañas de asepsia de manos, ¿no? Sabemos, el lavado de 40 segundos, como ya aprendimos en primer ciclo, en el curso de relación médico-paciente, no, ese no era. Del curso, de los primeros cursos importantes que habíamos visto, que como nos enseñaron cómo lavarnos las manos, cómo usar los guantes, todo eso, aunque en mi caso lo llevamos virtual, pero nos enseñan grabar videos, ¿no? Entonces, eso, la campaña de asepsia de las manos. No se olviden, 40 segundos, las manos siempre sí, así, luego sí, así. Y pues también un control de potabilización de agua, o sea que hay que tener cuidado con la potabilización de agua justamente por la Serratia, pero no solamente por eso, sino también, por ejemplo, el virus del dengue también está ahí presente cuando, cuando tenemos superficies de agua. Y también la asepsia de instrumentos hospitalarios. Como les digo, nosotros como personal de salud tenemos que estar pendientes a la asepsia, o sea, la ventilación mecánica, las camas, los pacientes que están inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, tenemos que estar cerca de ellos y ver cómo están sus signos vitales, ¿no? Entonces, esto quiero que me saque.
que se hizo, las precauciones que se van a tomar es una asepsia de manos, la asepsia de instrumentos hospitalarios y pues también las transmisiones de persona a persona. Ahora, la Serratia marcensis, en especial, va a tener una mayor afinidad por el tracto urinario, o sea que nos va a dar unas ITU. La Enterobacter causa, lo que habíamos visto antes, causa más a menudo pues infecciones intrahospitalarias y lo que nos va a dar la otitis media, celulitis y sepsis neonatal. En este caso nos dice, lo puse acá para poder diferenciarlo porque acabamos de ver Enterobacter. Enterobacter, recordemos, nos daba otitis media y sepsis neonatal, pero en este caso la Serratia va a tener mayor afinidad para hacer ITU, infecciones del tracto urinario. Eso le encanta a la Serratia. A diferencia de la Enterobacter, que también es un gran negativo, que también es perteneciente a la familia de las enterobacterias, el Enterobacter nos dice, bueno, yo voy a dar más que nada otitis media, celulitis y sepsis neonatal, pero también infección del tracto urinario, solo que en menor medida. ¿Cómo podemos ver su tratamiento de la Serratia? Las bacterias del género Serratia con frecuencia van a ser resistentes a los antibióticos por los genes cromosómicos de los plásmidos que codifican las enzimas de resistencia. ¿Qué significa todo esto? Que la Serratia te dice, bueno, yo voy a ser resistente a ciertos antibióticos. ¿Por qué? Porque van a haber enzimas que van a codificar mi resistencia, que me hacen resistir. Eso te dice. Por ello, pues esta bacteria va a presentar una resistencia primaria a las penicilinas, o sea que no va a haber tratamiento con penicilina para Serratia, eso te está diciendo. Y tampoco va a haber un tratamiento de cefalosporinas de tercera generación. También resisto, te dice. Pero sí se puede curar con medicamentos especiales. Por ejemplo, el tratamiento que se va a realizar a la Serratia va a ser con fluoroquinolonas, en este caso, el ciprofloxacino, el levofloxacino, los carbapenémicos, en este caso podríamos usarlo el imipenem, o pues más frecuente las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, que pues generalmente se usa un aminoglucósido. Que quiero que me saquen de aquí que las bacterias del género Serrata van a ser frecuentes a los antibióticos. ¿Por qué? Porque tienen enzimas de resistencia. ¿Y qué se va a usar? Si no se puede usar eso, ¿qué se puede usar? Si no se puede usar penicilina, vamos a usar ciprofloxacino, levofloxacino y pues los carbapenémicos. ¿Qué tal, chicos? ¿Esta parte entendido o repetimos una vez más? Leslie, felicita el sí. Maritza dice que sí, ya, bien. Leslie, el sí dice que sí. Bien, bien, chicos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer. Y en conclusión, he puesto una imagen, ya para cerrarla bien. Recordar que es un bacilo gram negativo de la familia de las enterobacterias, donde estaba presente, donde les dije, en el ambiente, en los insumos hospitalarios, en la flora intestinal de los animales, y cómo se adquiere en ambiente hospitalarios, lo que les dije, la entrevista esa que tienen que ver de la Serratia, por medios hospitalarios. ¿Por qué? Por un mal aseo, por una mala asepsia. Por eso. ¿Dónde se va a colonizar? En la orina, en las heridas y en las secreciones respiratorias. ¿Cómo se va a transmitir? Acá les puse, ¿se dan cuenta? Por la ventilación mecánica. Eso va a ser lo primero que tenemos que desinfectar nosotros como personal de salud, la ventilación mecánica. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Con cefalosporinas de tercera generación. ¿Esta parte claro, chicos? Esta es la última foto ya. Estamos recordando lo que acabamos de ver. Chicos, felicita a Leslie, sí, ¿cómo lo ven? María Picobo dice que sí, que todo está claro. Bien, bien, chicos. Entonces hemos acabado la sexta, sí, bien, sí. Si no tienen más o más preguntas, les paso pues con mi compañero ahora.
Bueno, chicos, ¿todo bien? ¿Se entendió todo? ¿Todo claro, chicos? Nadie me dice nada. Ya, bueno, chicos, entonces, todo esto, damos por cerrado la clase hoy día, ¿ya? Y mañana estamos con la clase de fisiopatología. Nos esperamos, chicos, ¿ya? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.